el nuevo precio de las gasolinas. Todas subieron y pues hay malestar en muchos sectores. Tratamos de comunicarnos con Hacienda, con la Secretaría de Energía, pero no tuvimos una respuesta favorable. Yo tengo en la línea telefónica a Francisco Martínez Neri, el coordinador parlamentario de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados, porque pues también hay en el Poder Legislativo, pues hay cierto desconcierto a raíz de este anuncio. Diputado Martínez Neri, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Pues, ¿cómo vio? Bueno, pues un otro al vaso, ¿no? La verdad es que lo que preocupa es que estos incrementos tienen una repercusión directa en los precios al consumidor. Es decir, la gran parte de la actividad económica, o una gran parte de ella, se realiza a través de vehículos, que por cierto son los más contaminantes. Pero bueno, fuera de eso, los vehículos al consumir estos hidrocarburos pues generan un problema grave en términos económicos por cuanto a que impulsan la inflación, que bien pudiera incrementarse de manera considerable en perjuicio de la gente. ¿Por qué? Porque esto tiene repercusiones directas en la disminución del poder adquisitivo, desordena la economía, etcétera. Pues pareciera más bien un incremento de impuestos disfrazado de incremento en el precio de gasolina. Bueno, a eso iba precisamente, porque la verdad es que no es el hidrocarburo, no es la gasolina en sí la que está incrementándose de precio, sino los impuestos sobre su venta y consumo. Sí, porque son altísimos y entonces esto repercute en la economía de la gente, porque el empresario, como es lógico, es natural, pues va a procurar no resentir en sus precios el efecto de los incrementos del precio de la gasolina, sino que va a tratar de repercutirlos en el precio mismo, y esto evidentemente los va a elevar y va a empujar la inflación hacia arriba, como es natural. Pues sí, y tampoco se les puede pedir que Sí, congelen los precios, porque pues a ellos les cuesta más, claro, ¿no? es un costo adicional. Sí. Es un costo adicional, y entonces sí, efectivamente vamos a entrar a una espiral inflacionaria que seguramente va a estar cerrando este año por allá del 4 o 5%. Y bueno, ya la inflación se había controlado desde hace algunos años y hoy pudiera irse más lejos de lo normal. Pues sí, y era casi que si no la única, pues sí, por lo menos la mejor noticia económica del entorno, que la inflación estuviera bajo control, ¿no? Sí, efectivamente, y eso nos hace pensar en la gran necesidad de seguir pensando también en fuentes alternas de energía. Yo creo que no hemos invertido lo suficiente, no hemos dado el paso, ¿verdad?, que es necesario en el sentido de invertir para buscar energía en fuentes alternas, que además pues tienen, como tú sabes, pues beneficios importantes en términos de salud para los habitantes del país. Bueno, ahora todo esto, la verdad, es producto de que el famoso apretón del cinturón, pues no lo veo por ningún lado. Y no lo veo en todos los actores, porque hablo del gobierno federal, que siguen gastando un dineral en gasto corriente. Pero también lo veo en el legislativo, donde no se tientan el corazón para gastarse millonadas, ni ustedes ni los senadores. No digo del Poder Judicial, porque ahí los sueldos ya los conocen, ¿no? Ahí está peor, o sea, yo creo que podemos hablar en esa terminología, lo peor y lo menos peor, y lo bueno, pues no se ve por ninguna parte, y yo creo que sí, tiene que haber disminuciones importantes en los presupuestos de poderes, porque para el caso del legislativo y más del Poder Judicial, pues encontramos excesos, y esos excesos no deben ser tolerables. Luego, los recortes pues se aplican, pero ¿a dónde van a dar? Es lo que no sé. Sí, exacto, y no son equitativos. No baja el salario del funcionario de mayor nivel. Tenemos una burocracia muy fuerte, muy engrosada, y es ahí donde debieran apretarse el cinturón, o debiéramos apretarnos el cinturón. Eso es deseable. No se hace, y la verdad es que uno no encuentra razones para ello. Bueno, Bueno. ¿qué se puede hacer, pues? Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar fuentes alternas de ingreso.
Es decir, creo que el Estado ha sido perezoso en buscar fuentes alternas impositivas que puedan generar un ingreso adicional, y que si bien es cierto que este fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno internacional, viene de otras partes, pues debemos tener la capacidad para poder afrontarlos y evitar que ocurran problemas que repercuten finalmente en la bolsa del consumidor, como es el caso de la inflación. Entonces, la búsqueda de fuentes alternas de ingreso, por un lado, la búsqueda de fuentes alternas energéticas distintas de los hidrocarburos, por otro, creo que pueden ser los caminos adecuados a seguir. Sí, pero vamos, se habla de que el entorno internacional no es favorable, pues si el petróleo está bajando. Bueno, el precio internacional de gasolina se está sujetándonos a este incremento. Es decir, ya llegamos al tope de la banda que se planteó para incremento de precios. Y fíjate que en principio había habido te acordarás, un decremento en el precio, por ahí de los 40 centavos, una cosa así. Bueno, con los incrementos que ha habido, pues ya se sobrepasó y ahora estamos en una situación deficitaria, estamos en números rojos. Sí, y bueno, lo que me faltan son explicaciones, porque, es decir, está bien, si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, pero pues que me gustaría que me lo justificaran. Creo que citaron ya al secretario de Hacienda y al secretario de Energía, ¿no? Pero exactamente se está buscando, y en la permanente del próximo miércoles estaremos impulsando que haya pues una comparecencia para la explicación correspondiente, porque la verdad es que nos toma a todos de manera muy frágil, no tenemos conocimiento acerca de las razones, y desde luego que es importante que los funcionarios encargados de este asunto, el secretario de Hacienda por un lado, el director de Pemex por otro, expliquen al pueblo mexicano qué es lo que está pasando. O sea, ojalá puedan, porque yo no pude. Oye, cambiando de tema de manera a lo mejor un poco abrupta, ¿cómo ve el asunto de la gente y gobernación y todo esto? ¿Van? Yo creo que ha habido dilación en la solución del problema. No veo a las partes avanzando. Es decir, por un lado, no veo al gobierno mexicano encontrando soluciones y planteándolas de cara a la situación de origen, que es la situación legislativa. Me parece que sí hay que revisar la situación que el magisterio ha llamado como punitiva. Y por otra parte, el magisterio también tiene que bajarle a estas presiones. Hoy me estoy enterando que en Oaxaca pues está tratando de boicotearse la Guelaguetza, ¿no? Me parece que sería un error muy grave, porque pues, la Guelaguetza constituye un patrimonio cultural de Oaxaca y de la humanidad. Y Pues sí, pero la verdad es que la gente de tiempo para acá hace exactamente lo que quiere sin ninguna consecuencia. Sí, eso es grave, y también porque no hay, por otra parte, legitimidad en los gobiernos. Ese es el gran problema. Yo he dicho que los gobiernos son como los padres de familia que incumplen en casa, y entonces todo el mundo desobedece, porque no hay legitimidad, porque no hay razón. Entonces, sí preocupa que no se encuentren soluciones. Bueno, simplemente del asunto de lo del 19 de junio, pues no hay culpables, ¿no? Y yo creo que se está tratando de encubrir también lo que efectivamente se realizó allí. Entonces, yo sí estaría urgiendo al gobierno mexicano que encuentre soluciones. Si la solución es la cuestión normativa, que se revise. Nosotros estamos en esa disposición, pero nosotros somos minoría, el PRI tiene mayoría, y no vale la pena tampoco presentar iniciativas que a la hora buena las van a echar otra vez a los cestos de la congeladora. Entonces, yo creo que se puede hacer cambios normativos y vamos impulsándolos todos absolutamente. Oiga, hablando de congeladora, hay más de 300 nombres en las solicitudes de juicio político y no se mueven ahí. No, imagínate, pues, ahí está César Duarte, ¿no? Ahí están los exgobernadores que están ahora autoprotegiéndose con leyes hechas a modo. Y bueno, y no marchan, o sea, realmente no hay voluntad del gobierno mexicano, y la solución para el problema de la gente, pues yo creo que es un asunto que no le interesa al gobierno. Es increíble que esto esté ocurriendo. No, pero ¿cómo no le va a interesar? Es increíble. Uno llega a pensar finalmente en eso, ¿verdad? Están dejando ahí que las cosas se resuelvan por sí mismas. Es decir, algo así como que se pudran las cosas, ¿no? Pero por sí mismas, aguas, porque ahí vienen ya los comerciantes y los empresarios ya dijeron, a ver, momento, y ahora los que van a parar son ellos. Sí, eso puede ocasionar inclusive enfrentamientos de tipo civil, y eso pues nunca será deseable. Pues, ¿le ves salida?
Yo creo que sí, yo creo que tiene que haber salida, no puede dejarse un problema así abandonado. Tiene que haber gente que ponga voluntad, porque de otra manera no vamos a llegar a ninguna parte. Esto se va a enconar y entonces sí los resultados pueden ser sumamente desastrosos. Sí, y bueno, la información, ¿no? El saber el porqué de las cosas creo que es importante, porque es muy difícil pedirle a los ciudadanos que, ok, ya va a costar 50 y tantos centavos más el litro de gasolina. Bueno, está bien, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Y yo qué culpa tengo, diría alguien, ¿no? ¿Y yo por qué? Ya sé por dónde va. ¿No? Oiga, y ahora, ¿qué onda con su partido? Creo que hoy de nuevo van a reunirse para determinar qué onda Sí, con las tribus, ¿no? exacto, mira, el día de hoy nos vamos a reunir para nombrar un consejo consultivo que va a auxiliar a la presidenta del partido y desde luego empezar a ver allí vetas importantes de trabajo que tienen que ver con normatividad, que tienen que ver con estatutos. Es necesario regular de una manera más fuerte la vida del partido. Yo creo que el partido tiene que estar necesariamente por encima que las tribus. Es un asunto fundamental y es un tema que tenemos que hablar, porque de otra manera el PRD, que constituye una opción para la izquierda nacional, pues estaría dejando de existir si las cosas llegan a esos extremos. ¿Cómo la ve? ¿Cómo cree que las tribus se vayan? Las tribus, bueno, las fracciones o las corrientes, pues, Mira, yo creo que en el Estado de México van a jalar con López Obrador o van a jalar con el PAN o cómo ve? mira, es un asunto que tenemos que discutir. Ese asunto de las alianzas lo tenemos que discutir. Yo, desde luego, siempre seré un poco más afín a que las alianzas sean naturales. Entonces, las izquierdas tienen que unirse, las derechas se unen también. Entonces, me parece que por ese lado debiéramos marchar de manera más hacia el lado de la izquierda y, desde luego, sobre bases de programa que conquisten la voluntad de la gente. ¿Ya vio el tuit de la mañana que sacó Andrés Manuel? No lo vi. ¿Qué dice? Dice que el retener los salarios de los maestros no solamente es anticonstitucional, sino que también es antibíblico. Bueno, pues tiene una formación bastante religiosa, ¿no? Pues sí, yo creo que raya en eso. Mira, la verdad es que se han disminuido y retenido los salarios, sobre todo retenidos. Pues sí, De una ¿cómo manera no se los van a retener si no van a trabajar, pues? No, pero no son esos casos necesariamente, y desde luego que aquel que no trabaja, pues no se le debe pagar. Hay casos que yo conozco en los cuales ha habido situaciones de injusticia y se combinan con situaciones que sí son de estricta justicia. Por eso decía que el gobierno que tenemos es un gobierno infuncional, ¿verdad? Porque no propicia una aplicación equitativa de las leyes. Y entonces, Bueno, pero es que esa ley la pasaron ustedes. Sí, claro, desde luego que sí. Sin embargo, hay que considerar que las leyes son modificables y que lo que se hizo mal no puede permanecer como mal, porque de esa manera estaríamos generando males mayores. Entonces hay que cambiar las cosas que no funcionan. Hay quien diría que eso es ceder ante la presión. Yo creo que no se hicieron bien las cosas, básicamente. Eso es lo que pasó realmente. Y en eso tenemos que ser autocríticos. Y más o menos podríamos decir lo mismo de las leyes anticorrupción, ¿no? Yo creo que sí, no se logra lo que se quiere y bueno, es finalmente paso a paso como se llegan a los objetivos que se desean. Hoy día yo creo que se dieron pasos de aproximación y espero que en unos años más podamos tener un sistema anticorrupción que llegue hasta las más altas esferas. Esto es, que el propio presidente no sea objeto solamente de juicio para fines de traición a la patria o de delitos del orden común, sino también de problemas de corrupción. Si no, no vamos a avanzar. Muy bien, diputado, pues yo le agradezco mucho. Francisco Martínez Neri, coordinador parlamentario de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados. El periodo ordinario todavía falta, pero viene calientito, ¿verdad? Sí, viene calientito, vienen muchas cosas. Yo creo que la educación tiene que estar ahí también. Muy bien, muchas gracias, diputado. Buenos días. Gracias, Jorge. Que tengas buen día. Al contrario, igualmente.
Francisco Martínez Neri, el coordinador parlamentario de los diputados del PRD en la Cámara Baja.